Bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente clase magistral. Se llama proceso de remoción en masa. Entonces, como tal, estos fenómenos tienen unas particularidades que vamos a ver a lo largo de esta clase magistral. Y esto también lleva a tener unas consecuencias. Esas consecuencias van desde pérdidas humanas hasta pérdidas en dinero, ¿no? Entonces, tiene otra serie de consecuencias que vamos a ver, a detallar a lo largo de la clase y demostrar la importancia de entender esta temática y más para ustedes, ingenieros civiles. Esta clase está dividida en tres partes. En la primera es salud versus fenómenos de remoción en masa. FRM estaría la justificación, el talud concepto, importancia, partes y los fenómenos de remoción en masa, el concepto de las partes, dimensiones y parámetros. Ya yéndonos más exactamente a la clasificación de los fenómenos, tendremos caídas, raptación, deslizamientos en masa, hundimientos y movimientos complejos. Y finalmente vamos a tocar el tema de caracterización, introducción, mecanismos de falla, factores que afectan el comportamiento, análisis de estabilidad, investigación de deslizamientos, instrumentación y monitoreo y finalmente unas recomendaciones. Como tal, los fenómenos de remoción en masa son los procesos geológicos el que más poder destructivo que puede afectar a nosotros como humanos, causando miles de muertes y daños en las propiedades por valor de decenas de billones de dólares cada año. Eso lo decía Bragg y Roth en 1989. Los fenómenos de remoción en masa producen cambios de morfología del terreno, diversos daños ambientales, daños en las obras de infraestructura, destrucción de viviendas, puentes, bloqueo de ríos, etc. Se dice que el volumen total de daños es superior al de los terremotos y las inundaciones. Ya con esto vamos a tener una dimensión de cuando ocurre un fenómeno de estos, qué consecuencias puede tener. Sin embargo, se entiende que un gran porcentaje de las pérdidas por estos eventos son evitables, el problema se identifica con anterioridad y se implementan las medidas de prevención o control. Es así que en países, en cada uno de nuestra región andina, vamos a ver que somos altamente susceptibles a estos fenómenos y, por ejemplo, tenemos en el Servicio Geológico Colombiano, desarrolló una guía metodológica para la zonificación de amenaza por movimientos en masa a escala 1.25.000 y, por ejemplo, varias entidades gubernamentales se reunieron en la región andina para generar esta guía también, movimientos en masa en la región andina, una guía para la evaluación de amenazas. La fenómeno de remoción en masa se convierte en una amenaza latente para nuestras regiones. Estos dos documentos, más otro documento, es consignado en su plataforma en lecturas. Aquí tengo una imagen de lo que podría representar un fenómeno de remoción en masa. Tendremos, por ejemplo, el efecto de algo simple como la caída de los árboles, o el suelo se puede desnivelar, la corriente eléctrica, todo el eléctrico se va a tender a suspender, si hay un río puede represar, obviamente si ahí había una población se va a ver directamente afectada y demás consecuencias mínimas que puede tener un fenómeno de este estilo. Obviamente las consecuencias van a ser mayores dependiendo del volumen de material que se transporta. Estos fenómenos están relacionados con las montañas, obviamente, por eso es que a nosotros nos afectan mucho estos fenómenos. Las zonas y principalmente en las zonas montañosas tropicales, que son susceptibles a sufrir este tipo de problemática, debido precisamente a esos que hace el clima a la roca, ya lo hemos visto desde las clases anteriores, cómo se van a afectar por el proceso de meteorización. También el efecto de la sismicidad,
Obviamente el relieve influye muchísimo allí y lluvias intensas. Por eso son montañosas tropicales, son las que más van a tender a tener este tipo de problemáticas. También aquí hay un término que empezamos a hablar de los taludes. Los taludes y sus procesos son estudiados por una gran variedad de disciplinas. Gracias a que tenemos esta salud, podemos empezar a pensar que tenemos una amenaza de generar un fenómeno de remoción en masa. ¿Qué disciplinas estudian, llegan a estudiar esto? Pues obviamente nosotros, yo como geólogo, la geomorfología, la geotecnia, las ciencias del suelo, la hidrología, las ciencias forestales, por ejemplo. De otras disciplinas que tienen relación con el estudio de los saludes y sus efectos o implicaciones. Por ejemplo, la altura, saber si estamos diseñando a nivel arquitectónico o una planeación urbana o la ingeniería, ese diseño, lo que estamos pensando cerca de un talud, ¿será que podrá tener afectaciones en un futuro por la cercanía a ese talud? Es lo que habría que pensar. Otras especialidades, por ejemplo, también el turismo. Entonces ahí viene el término talud. Talud o ladera es una masa de tierra que no es plana, sino que presenta una pendiente o cambios significativos de altura. En la literatura técnica se define como la ladera cuando su conformación actual tuvo como origen un proceso natural y talud cuando se conformó artificialmente. Los taludes inclusive se pueden agrupar en tres categorías un poco más generales: los terraplenes, los cortes de ladera naturales y los muros de contención. Se pueden presentar combinaciones de los diferentes tipos de taludes y laderas. Hay que entender también que un talud, una ladera, puede permanecer estable por muchos años, por mucho, y de un momento a otro fallar. Y falla por cambios topográficos, cambios sísmicos, flujos de agua subterránea, cambios en la resistencia del suelo, procesos de meteorización intensa que son imperceptibles, por lo menos al ojo humano desnudo, o a factores de tipo antrópico o natural que modifican su estado real de estabilidad. Un talud estable puede convertirse en un fenómeno de remoción en masa, por eso se considera una amenaza. Entonces, como tal, el talud tiene unas partes y esas partes están definidas por la geoforma que puede tener. Entonces, el talud comprende una parte alta o superior que es convexa, con una cabeza, cima, cresta o escarpe, donde se presentan los fenómenos de denudación o erosión. Una parte intermedia o semirrecta y una parte baja o inferior o cóncava, que también se le conoce como pie, pata o base, en el cual los procesos de depositación. Si en la cabeza, en la parte convexa, ocurren los procesos de erosión, en la semirrecta sería algo de transporte y en la parte cóncava o pie será la zona donde se deposita lo que se está erosionando. Entonces tenemos diferentes tipos de taludes dependiendo del material que esté allí. Pero tenemos taludes donde las pendientes son muy altas porque allí tenemos rocas, o taludes donde son pendientes más o menos bajas o suaves porque el material que se asienta allí es tipo arcilloso. Entonces, venía yo diciéndoles que tienen partes, mencioné, aquí están un poco más específicas. Pie, pata o base. El pie corresponde al sitio, o sea, aquí el cambio brusco de la pendiente en la parte inferior del talud de la ladera. Es cóncava, como lo mencioné. La cabeza, la cresta o cima o escarpe, al cambio brusco de la pendiente en la parte superior. Pues ahí hay una serie de rasgos específicos y generalmente es la zona donde es convexo. La altura es la distancia vertical entre la cabeza y el pie. Esta sería de acá. Se presenta claramente definida en taludes, por ejemplo, artificiales, pero es complicada de cuantificar debido a que el pie y la cabeza generalmente son accidentes topográficos no muy marcados. La altura con el nivel, entonces tendríamos aquí esta altura con el nivel freático, digamos
que sería la distancia vertical desde el pie del talud de la ladera hasta el nivel del agua, que sería este de acá. La pendiente es la inclinación de la superficie del talud o ladera, que sería este de aquí. Puede medirse en grados, por ejemplo, 35 grados, en porcentaje, grados de porcentaje, 45 porcentaje, o la distancia en metros, que es la distancia horizontal, que corresponde a una unidad de distancia vertical. Uno horizontal, uno vertical. Entonces, esta sería aquí la pendiente. Obviamente, como les mencioné en la diapositiva anterior, dependiendo qué material tengamos, vamos a tener taludes más pronunciados o no. Los suelos rock resistentes generalmente forman laderas de mayor pendiente y los materiales de baja resistencia, laderas de baja pendiente. Obviamente que existen otras características o factores topográficos en las taludes, los cuales se puede definir, tales como longitud, convexidad, curvatura, área del cuenca del drenaje, los cuales pueden tener influencia sobre el comportamiento geotécnico que puede tener el talud. Vamos a definir de forma coloquial un fenómeno de remoción en masa. Consiste en movimientos de masas de residuos o tierra hacia abajo de un talud. Es decir, un material que estaba aquí, por algún factor que llevamos más adelante, se puso esto inestable y simplemente se deslizó pendiente. El término se incluye en todos los procesos de erosión como los procesos denudacionales. Algunos países utilizan otros nombres autóctonos como deslaves. Entonces, estos movimientos van a ocurrir generalmente a lo largo de superficies de falla, por caída libre, por movimientos en masa, erosión o flujos. Aquí va a depender, y esto es dependiendo cuál sea como la causa principal de este movimiento, se podrán clasificar los diferentes fenómenos de remoción en masa. Algunos segmentos de talud o ladera pueden moverse hacia abajo mientras otros se mueven hacia arriba. Digamos que eso es un proceso donde va ocupándose un espacio, un volumen de material y se va a tender a subirse. Los fenómenos de estabilidad incluyen generalmente una combinación de procesos erosionales y denudacionales relacionados entre sí y a menudo mezclados. Entonces aquí tengo una imagen de lo que es un típico fenómeno de remoción en masa que ya vamos a ver, especialmente uno que se llama rotacional, pero esto es para ejemplarizar lo que podemos tener en un fenómeno de remoción en masa. Tenemos una zona que sería la cabeza, teníamos una zona que esta sería la cabeza, ¿no? Tendremos una parte que sería el cuerpo, tendríamos otra que sería el pie y finalmente la base. Aquí será la zona de desprendimiento que sería hasta acá y aquí tendríamos una zona de acumulación. Me adelanto un poco, hay unos deslizamientos o unos fenómenos que se caracterizan porque tienen una superficie de falla. Esta superficie de falla va a separar o nos va a señalar muy bien dónde es la roca o el material intacto, in situ, un movimiento diferenciado del material que se movió. También podemos tener escarpes secundarios, como lo tenemos acá, y demás. Y en la cima, por ejemplo, o la corona, vamos a tener una serie de fragmentos. Entonces, aquí está descrito cada una de esas, pues, la cabeza, la cima, la corona, escarpe principal, escarpe secundario, superficie de falla, pie de la superficie de falla, base, punta o uña, cuerpo principal, deslizamiento, superficie original de costado o flanco, derecha e izquierda. Cada vez que ocurre un deslizamiento o un fenómeno de remoción en masa, tendrán que tomar medir ciertos parámetros. Esto está acorde a la International Association for Engineering Geology and the Environment, que sería la Asociación Internacional de Ingeniería Geológica y Ambiental, donde determina o exige que se tomen ciertas mediciones. Hay la masa desplazada,
que sería el ancho máximo de la masa desplazada perpendicular a la longitud ED, ancho de la superficie de falla, longitud de la masa deslizada, estos parámetros que se están viendo aquí en la imagen, longitud de la superficie de falla, profundidad de la masa desplazada, profundidad de la superficie de falla. Al tener un fenómeno hay que tomarles parámetros, y estos parámetros son los que los acabo de indicar. Obviamente, para llegar a hacer esto hay que hacer un estudio previo para poder llegar a tomar cuál será la profundidad máxima, cuál es la longitud máxima, que eso ya lo vamos a ver en la parte final de la clase magistral, cómo se toman estas mediciones. Longitud total, longitud del central. Otros parámetros tomando estas medidas podemos, por ejemplo, calcular el volumen. El volumen del deslizamiento se mide en metros cúbicos desde la falla, dependiendo si es un tipo de deslizamiento que permite o tiene una falla definida. El volumen aproximado de un desplazamiento rotacional, por ejemplo, puede calcularse utilizando esta expresión. Otro parámetro, por ejemplo, el volumen del deslizamiento es importante para determinar esa amenaza y ese en los flujos y avalanchas. Sería otro tipo de fenómeno de remoción. De acuerdo con el volumen y la concentración de sedimentos, puede determinar la velocidad del flujo. Y para ello, por ejemplo, se puede determinar el ángulo de desplazamiento alfa, determina el volumen de material de su velocidad. A menor alfa, el volumen total puede ser mayor, pero la velocidad del movimiento tiende a menor. Sin embargo, la velocidad dependerá de la pendiente de desprendimiento y la longitud de recorrido. Entonces, esto lo vamos a ver cuando veamos flujos, y hay un diagrama donde les muestro, dependiendo del flujo, vamos a tener una mayor velocidad. El ángulo y longitud de recorrido. En los movimientos de flujo, especialmente en flujos rápidos, el ángulo y la longitud de recorrido pueden determinar la magnitud del riesgo. Entonces, tomando todas estas mediciones, puedo decir eso, amenaza y riesgo. Ángulo y longitud de recorrido. Esta longitud depende del ángulo de inclinación y geometría del talud, del tipo de material, del contenido de agua, del volumen del deslizamiento y del confinamiento del canal de flujo, entre otros factores. Por ejemplo, a mayor volumen de deslizamiento, mayor es la longitud de recorrido. Esto para el caso de los flujos. Esto nos llega a decir que después de poderle tomar esos parámetros, o mejor, antes de tomar esos parámetros, yo ya tuve que haber identificado qué tipo de movimiento es. Hay diferentes tipos de clasificaciones. Clasificación de Shape, clasificación de Waltham, y aquí nos vamos a ir por la clasificación de Barnes, que es esta de aquí. Vamos a diferenciar caídos en desprendimientos y volcamientos, raptación, que es solifluxión, que también hay solifluxión, y otro término que les explicaré más adelante, deslizamientos en masa, que serían los slides, rotacionales, traslacionales complejos, hundimientos y flujos. Flujos de bloques de roca, de residuos, de suelo, tierra, de lodo, avalanchas y lagares. Entonces vamos a comenzar con este primero, que serían los caídos. El caído es el desprendimiento y caída de material en talud. En los caídos se desprende una masa de cualquier tamaño desde una talud de una pendiente bastante fuerte a lo largo de una superficie, la cual es desplazada, hace un desplazamiento que es o si no se da. Este desplazamiento se produce principalmente por caída libre, asalto, rodando, dependerá de la pendiente. Los caídos de suelo en escarpes semiverticales representan riesgo para los elementos que están debajo de este talud. Esto es lo que genera un riesgo. Los caídos pueden incluir desde suelos y partículas relativamente pequeñas hasta bloques de diferentes metros cúbicos. Los fragmentos son de diferentes tamaños y generalmente se rompen en el proceso de caída. Les digo, los caídos de roca corresponden a bloques de roca relativamente sana. Los caídos de residuos o detritos
están compuestos por fragmentos de materiales pétreos y los caídos de tierra corresponden a materiales compuestos de partículas más pequeñas. Obviamente estamos hablando de un tamaño de grano. Los caídos desprendimientos de suelos ocurren en taludes de muy alta pendiente, especialmente en terrazas, producto de depósitos aluviales. Entonces, ¿cómo será este proceso de movimiento del caído? El movimiento primero es muy rápido, adecuadamente rápido. Cuando ocurre, ocurre de manera muy rápida. Puede no estar o sí un procedimiento de movimientos menores, preceder que conduzca a la aceleración progresiva de este material que está aquí, a la, pues obviamente apoyado por esa inclinación de esa pendiente. Comúnmente los caídos ocurren sin evidencias pre-movimiento, pero una cosa es que no haya evidencias previas que de movimiento real, señalando se me movió 1 centímetro, se me movió 2 centímetros, se me movió 3 centímetros. Pero esto es totalmente distinto a decir que internamente sí está teniendo cambios. Esta masa de que no tuvo movimiento, pero sí tenía cambios internos. El factor que controla el tipo de preciso de movimiento son las pendientes del talud, la morfología y la rugosidad de la superficie, es decir, es superficie donde se va a deslizar, incluyendo obviamente cobertura vegetal. La observación muestra que los movimientos tienden a comportarse casi en caída libre cuando la pendiente superficial es mayor a 75 grados. Como le repito, aquí hay una pendiente muy alta. Esto puede deslizar, puede caerse estos bloques de materiales y donde caen encima de lo que está debajo de este talud. O imagen sobre el tiempo versus espacio en algo muy puntual, algo local y algo regional. Y aquí estaría la caída de rocas, que es muy rápido, en un segundo, máximo minuto, comparado con el flujo de detrito, puede ser también que es relativamente en un día se genera este evento y pueden ser de puntuales hasta locales, pero si ustedes ven esta, que serían los deslizamientos, vamos a encontrar que puede hasta de décadas ese movimiento puede afectar desde algo muy puntual hasta regional, hablando de lo importante o las diferencias de estos fenómenos. Esta es una caída de asfalto en Yosemite, en Estados Unidos. Procesos, si la pendiente es menor de 45 grados, es decir, los taludes con un ángulo menor, generalmente el material rebota y en los taludes que son menos de 45 grados, los materiales tienden a rodar. Entonces, puedo tener aquí un material fuente que puede ser caída libre, pero ustedes aquí se dan cuenta, la pendiente cambia, va a hacer un rebote cuando es mayor a 45 y cuando ya va a rodamiento, cuando ya baja a menos de 45. Coromines y Jake en 1997 denominaban a este movimiento como colapso, cuando directamente cae directamente. Por ejemplo, se puede medir la velocidad de los caídos, aumenta con la altura de caída y básicamente es la fórmula de caída libre. Aquí hay una cuestión que son, ¿qué me puede causar un desprendimiento? ¿Qué me puede aumentar que yo tenga una talud pronunciada y qué factores hace que yo pueda en el futuro generar un caído? Todo este párrafo es la lluvia, la roca fracturada, el viento, la escorrentía, la infiltración, fracturas planares adversas, el movimiento de los animales, la erosión diferencial, las raíces de los árboles, los nacimientos de agua, la descomposición del suelo, los sismos, los cortes de las vías, las explotaciones materiales, el uso de explosivos, las vibraciones de la maquinaria y los vehículos y las actividades antrópicas. Todo eso, obviamente, en la parte alta del talud. Es decir, cualquier afectación en la parte alta del talud me va a producir posiblemente la generación de un caído.
Obviamente, previa a la ocurrencia de un caído se presenta un proceso de deterioro, que les decía, no se ve el movimiento, pero sí hay un proceso de deterioro que puede durar muchos años. Durante este periodo, los bloques o masas de talud sufren modificaciones que son irreversibles y que los hacen susceptibles a los caídos. Una de ellas es, obviamente, la polinización. Finalmente, eventos como la lluvia o mismo activan tipo de movimientos. Seguimos con de los caídos, hay un otro que también se llama volcamiento, que es este de aquí. Es un tipo de movimiento que consiste en una rotación hacia adelante de una o de varias unidades de material que va a generar con centro de giro por debajo del centro de gravedad de la unidad. Generalmente los volcamientos ocurren en formaciones rocosas, pero también se presentan en suelos cohesivos secos y en suelos residuales. Las inclinaciones pueden abarcar zonas muy pequeñas o incluir volúmenes de grandes hasta de varios millones de metros cúbicos. Este sería el movimiento de un vuelco en bloque, donde tenemos A, B, C y D, que pueden ver que a favor de la gravedad, pero va a generar un giro donde B va a caer este pedacito de bloque a esta parte de acá y va a quedar una base hacia acá. El C va a caerse de frente y finalmente va a caer el D. Aquí tendremos como también voy a generar volcamientos en estas partes donde el río puede erosionar y simplemente socavar la base y al socavar esta base simplemente este material se va a caer hacia el frente. ¿Qué hace qué características hacen que se genere este tipo de movimiento? La estructura de la formación geológica determina la forma de ocurrencia de esta inclinación. Características como buzamientos y estratificaciones de todas las descontinuidades, clasas y demás, definen el proceso, la naturaleza del proceso, la altura y el tamaño del bloque inclinado. Dependiendo de estas características geométricas y de la estructura geológica, la nación puede o no determinar en caídos o derrumbes. Es decir, estamos empezando a ver que empieza siendo un tipo de movimiento, pero al cómo de lo que va pasando, el mismo proceso puede transformarse o pasarse a otro tipo de movimiento. Esto sería un basculamiento de detritos. Hay diferentes tipos de volcamiento. Hay tres: volcamiento a flexión. Columnas continuas se rompen y se separan unas de otras a flexión a medida que se inclinan hacia adelante. Volcamiento invertida consiste en la inclinación múltiple de una serie de bloques en el centro de giro, que sería esto de por acá, en la superficie inferior del sistema de volcamiento, el cual puede convertirse en una serie de falla, como es esta de acá. Y flexión en bloques, flexión continua de columnas largas a desplazamientos acumulados a lo largo de numerosas juntas, como sería esta. Entonces aquí tengo Rocks Yosemite, California, donde precisamente les mostraba estos taludes de roca. Estos serían los ejemplos de caídos. Ya ustedes ven acá el tamaño de una camioneta versus un bloque que pudo caer. Miren la pendiente de estos bloques, de esta roca. Estos serían ejemplos de caídas en una época invernal en Vía Florencia, en Caquetá, o por ejemplo la vía que conduce de Bogotá a Melgar, donde simplemente cayeron bloques de roca. Miren ustedes otra vez esta pendiente tan alta, cayó, no la nariz del diablo como tal, sino un aviso donde se decía próximamente nariz del diablo. Aquí tengo vista general de dos volcamientos, volcamientos flexurales en Caracas, Venezuela, y aquí tengo una imagen de los volcamientos flexurales en la carretera Bogotá-Villavicencio. Y este será pues el esquema de cómo serían estos volcamientos. Seguimos con raptación CRIP, que serían los fenómenos asociados a solifluxión y genifluxión. Está asociado a términos de las zonas de donde se puede generar el hielo.
Movimientos de suelo, entonces serían movimientos de suelo superficial, muy superficial, desde muy lentos a extremadamente lentos, sin una superficie definida de falla, es decir, no hay una línea o una superficie que me define el material que se quedó quieto del que se está moviendo. La profundidad del movimiento puede ser desde pocos centímetros hasta varios metros. Generalmente el desplazamiento horizontal es de unos pocos centímetros al año y afecta grandes áreas del terreno. Eh, la raptación puede preceder a movimientos más rápidos, flujos transnacionales, y comienza siendo una raptación y por algún motivo, un cambio en material, en cambios topográficos o, por ejemplo, exceso de lluvias, podrá convertirse en flujo o un hundimiento. La raptación comúnmente ocurre en laderas con pendientes bajas a medias, esto también es clave. Se le atribuye a las alteraciones climáticas relacionadas con los procesos de humedecimiento y secado en los suelos. Naturalmente, usualmente son arcillosos, muy blandos o alterados con características expansivas. Esto es un ejemplo típico del movimiento o el fenómeno de raptación. Eh, como tal, este fenómeno tiene evidencias muy claras que uno puede llegar a ver si realmente se trata de este movimiento. Decíamos que es muy lento, que puede demorarse muchísimo ocurrir. Entonces, consiste en la inclinación de postes y cercas o la inclinación o curvatura de los troncos de los árboles y arbustos, como vemos acá. Estos, como decíamos, son muy lentos. La mejor forma de proceso de CRIP es mediante el monitoreo y el uso de inclinómetros. El inclinómetro se mide, el movimiento es mayor en la superficie del terreno y disminuye la magnitud al profundizarse, porque este movimiento es muy superficial. Igualmente, las estructuras de mampostería se agrietan con fisuras verticales y diagonales. Entonces aquí tenemos una imagen de estos troncos, como el tronco va siempre a favor de buscando el sol hacia arriba y como se va viendo, entonces este también el tronco se va deformando al son del movimiento. Aquí tenemos otro tronco, otro árbol girado. Esto ya es muy extremo, como se ve esta imagen de acá. O la inclinación de los postes. Entonces, esta sería otra imagen de los procesos de raptación. Esto es en la carretera Ibagué-Armenia y en la quebrada Pez, también en el sector de Cajarca, en el sector del Tolima. Entonces aquí tenemos suelos, captación en suelos y un de la solifluxión. Deslizamientos en masa sería como el gran grupo, slides, también se conoce en inglés. De estos tenemos los rotacionales, los traslacionales y los complejos. Entonces, como tal, un deslizamiento, antes de definir los tres tipos, hay que definir qué es un deslizamiento. Es una masa que se está moviendo, que genera un deslizamiento de corte a lo largo de una o varias superficies, que sería esta de acá, que pueden detectarse fácilmente dentro de una zona relativamente delgada. Los deslizamientos en masa pueden ser de una sola masa coherente que se mueve o pueden comprender varias unidades o masas semi-independientes. Entonces tenemos este material que se está moviendo, generando una superficie muy bien definida, que puede ser un solo material que se puede mover o de varios materiales que se mueven. El movimiento puede ser progresivo, o sea que no se inicia simultáneamente a lo largo de toda lo que sería en la superficie de falla, sino que se va generando en un proceso que es gradual. La superficie de falla es una zona con un determinado espesor en la cual se producen cambios volumétricos y desplazamientos relacionados con la falla o la rotura importante de los materiales. Entonces ahora sí vamos a definirlos. Rotacionales, un desplazamiento rotacional, la superficie de falla es cóncava hacia arriba y el movimiento rotacional con respecto al eje paralelo a la superficie transversal del deslizamiento. El giro se por encima del centro de gravedad del cuerpo de movimiento. Lo clave aquí es esta superficie de falla
que es cóncava hacia arriba. Visto en planta, como lo tenemos aquí, que sería esta concavidad, el deslizamiento rotacional posee una serie de agrieamientos concéntricos, cóncavos y en la dirección del movimiento, que son estos de acá. El movimiento produce en el área superior del hundimiento, un hundimiento y otra inferior del deslizamiento, la cual genera comúnmente flujos materiales por debajo del pie del deslizamiento. La cabeza del movimiento bascula hacia atrás, que serían, y los árboles se inclinan de forma diferente en la cabeza y en el pie del deslizamiento. Es decir, en la parte superior, o sea, en la parte superior del deslizamiento manual, tenemos los árboles que se inclinan en esta dirección y en la base o ya en la parte final tendremos los árboles inclinados en esta dirección. La mayoría de los desplazamientos rotacionales se forman en una superficie también, como lo vengo diciendo, y para que ustedes se lo aprendan más fácil, forma de cuchara. Digamos que esto ya vamos a decir deslizamiento de forma de cuchara, distinto de los deslizamientos traslacionales, que es el siguiente que les voy a enseñar. Dentro de los deslizamientos ocurren otros desplazamientos curvos que forman escarpes secundarios y ocasionalmente, que serían estos de acá, varios desplazamientos sucesivos. Los casos más conocidos de deslizamientos rotacionales, este tipo de deslizamiento, se presenta en suelos arcillosos, blandos, con perfil profundo, en suelos residuales con perfiles de meteorización de gran espesor. Entonces, si ven aquí, es esto con cavidad estilo cuchara rotacional. Aquí tenemos otros peces manizales. Ustedes ven acá cómo se hizo esta superficie cóncava. Tenemos los traslacionales. La masa se desplaza hacia afuera y hacia abajo a lo largo de una superficie que es más o menos plana o ligeramente ondulada y tiene muy poco nada de movimiento de rotación o volteo. Diferencia rotacional, que esta es una superficie plana. Rotacional es una superficie cóncava. Entonces, los movimientos de traslación son controlados por superficies débiles, tales como fallas, como serían estos de acá, fracturas, planos de estratificación, foliaciones o por el contacto entre la roca y los suelos blandos o coluviosos. Si ven, siempre va a generar una superficie más o menos plana. Aquí tenemos diferentes tipos de traslacionales, la estratificación, por ejemplo, fallas. Aquí tenemos superficies cortantes de materiales. Aquí hay una tipo de deslizamiento traslacional, que es muy común, que se llama desplazamiento en cuña, donde aquí tengo simplemente que se está generando dos planos en contra de ellos en sentido de la pendiente. También serían deslizamientos traslacionales. Aquí tenemos uno cómo se fue generando gracias a la electrificación, donde simplemente este material pierde la capacidad de estar allí arriba y simplemente puede deslizar a lo largo de este plano de estratificación. La diferencia importante entre rotacionales y traslacionales es la relación con respecto a la aplicabilidad de sistemas de estabilización. Algunos sistemas de estabilización son efectivos en los deslizamientos rotacionales y otros de traslacionales. Digamos que esto también es importante tenerlo en cuenta. Aquí tenemos ejemplos de diferentes deslizamientos traslacionales. Tenemos otro en Manizales. Vamos a seguir con los hundimientos. Los hundimientos son movimientos generalmente verticales de masas de suelo, en los cuales ocurre una disminución del volumen general del terreno. Normalmente estos hundimientos están muy asociados
a sistemas de cavernas. Gracias a estos sinkholes que permiten que aquí ven el sistema de cavernas, donde tenemos este material tipo carbonato que se genera en las estalactitas, en las estalagmitas, como ya lo hablé en clases pasadas, inclusive en la pasada de geomorfología, y siempre pueden generar estos hundimientos. O asociado, por ejemplo, a cañerías, también en las zonas urbanas hay este tipo de fenómenos. Vamos a seguir con los flujos. Es otro gran grupo. Los flujos, vamos a definir qué sería un flujo. Un flujo, en un flujo ocurren movimientos relativos de partículas o bloques pequeños dentro de una masa que se mueve o se desliza sobre una superficie. Las deformaciones relativas internas son muy grandes y fluyen en forma similar a un viscoso. Es decir, aquí es importante la cantidad de agua que tiene ese material. El flujo puede ser laminar o turbulento. Al aumentar la densidad y la viscosidad, el flujo puede transportar grandes bloques hacia la parte superior. Entonces, ¿qué activa los flujos? Las lluvias. Obviamente la saturación de los materiales superficiales pueden convertirse en un flujo viscoso. El deshielo de los nevados con los lahares, y ya hemos visto este tema de los lahares con nuestra primera clase de actividad volcánica. Los sismos también pueden generar procesos de flujos. Las alteraciones de los suelos, sedimentos no consolidados, por ejemplo. Los deslizamientos en zonas de alta pendiente también va a generar este tipo de movimiento. Entonces vamos a ver los bloques de roca. Flujos de bloques de roca. Los flujos de bloques de roca están compuestos por bloques y cantos de roca con su presencia de material fino. Las pendientes de estos taludes comúnmente son muy empinadas, más de 45. Inicialmente pueden presentarse como caídos o deslizamientos y rápidamente evolucionar a transformarse a flujos o avalanchas. La pendiente del flujo es general superior al 20% y es común que haya pendientes de más del 100%. Es decir, inicialmente se puede catalogar como un caído, pero si ya hay un exceso de agua, por ejemplo, podemos ya categorizarlo como un flujo. Súper común tanto en las rocas ígneas y metamorfas muy fracturadas. Por ejemplo, si podemos asociarlo a un tipo de roca. Los flujos de roca de mayor magnitud generalmente se presentan en rocas sedimentarias. A mayor altura o pendiente, la velocidad del flujo de roca será mayor. Los flujos de bloques de roca ocurren en muchas frecuencias en zonas tropicales de alta montaña y poca vegetación. Vuelve a salirnos estos términos asociados a nuestros países tropicales, como es por ejemplo la cordillera de los Andes. Estos flujos tienden a ser ligeramente húmedos, sobre la velocidad va de rápida a muy rápida. Entonces tenemos de los de bloques de roca, vamos a continuar con de residuos. Los flujos de residuos o de detritos son movimientos relativamente rápidos que llegan a ser extremadamente rápidos. Es decir, como lo tenemos en esta imagen de acá, y están compuestos de materiales gruesos con menos del 50% finos. Por lo general, un flujo de roca termina en un flujo de residuos. Generalmente los flujos o de detritos contienen partículas de diferentes tamaños, árboles y material vegetal, así como diversos objetos arrastrados por el. Entonces, los flujos de detritos se activan con las lluvias. Esto es esencial y es clave que cada vez que tenemos una ola invernal se nos van a generar y reactivar muchos flujos. Los daños causados por los flujos de detritos abarcan áreas relativamente grandes. Un flujo típico de detritos es una onda larga de materiales sólidos y líquidos entremezclados que corren en forma constante. El movimiento se inicia a velocidades moderadas y aumenta a medida que asciende por la cabeza o ladera o cauce. Al aumentar esta velocidad va arrastrando materiales, objetos de diferentes tamaños. Entonces tenemos una lengua larga, que donde ya hay cambio de topografía o de pendiente, se va a depositar. Esto es un flujo de residuos en la vía Cali-Payán, donde simplemente taponó la vía. Vamos a hablar de suelo o tierra.
Los flujos de tierra son movimientos de materiales con más del 50% de finos y su consistencia es líquida. Se inician comúnmente como desplazamientos de rotacionales, como lo vemos en esta imagen, o translacionales, y al acumularse los suelos sueltos abajo del pie del deslizamiento, estos terminan fluyendo sobre la ladera. Los flujos de tierra son rápidos, lentos, de acuerdo con la humedad y la pendiente de la zona de ocurrencia. Este es un deslizamiento, mejor un flujo de tierra en Moncayo, municipio de La Cruz. Esto es aquí en Nariño. Esto fue una tragedia, hubo muchos muertos con ese flujo de tierra. Vamos a hablar de los flujos de lodo. Los flujos de lodo se habla de viscosidad propiamente dicha, llegando al punto de hablar de suelos suspendidos en agua. Los flujos de lodo alcanzan velocidades muy altas y poseen grandes fuerzas destructoras, los cuales van a depender del caudal y velocidad. El flujo de lodo posee tres unidades morfológicas: un origen, que generalmente es un deslizamiento, un camino, un canal de flujo, y finalmente una zona de acumulación. Si ven lo que les he mencionado, comienzan siendo un tipo caído, un deslizamiento, y gracias por la cantidad de humedad y porque puede seguirse teniendo desplazamiento de material, puede cambiar a un flujo. El origen consiste en una serie de escarpes de falla o desplazamientos rotacionales o traslacionales, y así se van enganchando, se va caminando hasta formarse un flujo. Entonces aquí tenemos uno rotacional, camino y se vuelve un flujo de lodo. Rotación y siguió siendo un flujo de lodo. Vamos a hablar de las avalanchas. Cuando los flujos alcanzan grandes velocidades, se clasifican como avalanchas. En las avalanchas el flujo desciende formando una especie de ríos de roca, de suelos y de residuos diversos. Estos flujos comúnmente se relacionan con lluvias ocasionales con índices pluviométricos excepcionalmente altos, o el deshielo de los nevados, o movimientos sísmicos en zonas de alta montaña o en ausencia de vegetación. Entonces, las avalanchas son generadas a partir de un aporte de materiales a varios deslizamientos o flujos combinados por una cantidad de agua que esté también allí generando ese movimiento. Estas forman una masa de comportamiento liquidoso que logra velocidades muy altas. Las avalanchas pueden alcanzar velocidades de más de 50 metros por segundo en algunos casos. Entonces aquí tenemos, mira, aquí comenzó siendo posiblemente un rotacional, siguió siendo un flujo hasta que se convirtió en una avalancha por la velocidad y por la grande extensión en el terreno. Aquí tenemos otra imagen de una avalancha. Aquí voy a mostrarles a ustedes un video de una avalancha en Caracas. Las primeras horas del diciembre de 1929, parquenses vieron como llovía incansablemente a lo largo de todo el estado, sin que siquiera imaginaran el peso y trascendencia del peligro que sobre ellos se cernía. La lluvia, encerrada complicidad con el Cerro del Ávila, planeaban uno de los más tristes episodios de la Venezuela contemporánea. El agua no dejaba de precipitarse sobre la ciudad y el cielo parecía derretirse ante el calor caribeño. En los primeros 14 días del mes de diciembre, llovió sobre el estado Vargas más del doble de lo que llueve en toda Venezuela en todo el año, quedando los días 15 y 16 como triste ejemplo de todo aquello de lo que nunca quisimos ser protagonistas. El Ávila, erosionado por tanta y tanta lluvia, cedió y su capa vegetal comenzó a buscar refugio en las quebradas y riachuelos que hasta entonces llevaban al mar los efectos lluvias. Esta capa vegetal vino además acompañada de estas piedras de inmensas proporciones, las cuales fueron arrastrando en su enfrenada carrera al mar todo lo que encontraron a su paso. Los riachuelos y quebradas vinieron de sus cauces debido al exagerado volumen de materiales, agua y barro que transportaban, y fueron arrastrando a su paso en una desenfrenada y absurda carrera de varios centenares y hasta miles de metros
Según los cálculos internacionales, especializados en tipo de fenómenos naturales y otras organizaciones no gubernamentales, calcularon cifras extraoficiales que situaban los fallecidos entre 10.000 y 30.000 personas. Fue así como nuestro estado Vargas se vio involucrado por capricho de la naturaleza en un horrendo desastre que destruyó casi el 60% de su territorio. Las primeras 2 semanas del mes de diciembre. Entonces, ahí vimos un ejemplo de lo que fue una avalancha. Esto fue en Venezuela. Para su lectura, lecturas que van a quedar en la plataforma, para que ustedes si estén interesados en leer más de este tema, en el documento se llama Movimientos en Masa en la región andina, una guía para la evolución de amenazas, página 364, lectura bastante técnica sobre los flujos torrenciales en el estado Vargas y la área metropolitana de Caracas, Venezuela, diciembre de 99. Vamos a hablar de los lahares. Obviamente los lahares constituyen un tipo especial de avalancha o de detritos generados por el deshielo en áreas de nevados con erupciones volcánicas. De esto ya lo hemos hablado con la avalancha de Narnia, con todas las consecuencias, con todas las destrucciones y las pérdidas. De esto también, si leen lo del estado de Vargas, en ese mismo documento sigue otra lectura sobre la zona de Armero. Si vamos a hablar de flujos, también podemos decir su velocidad. Los flujos pueden ser lentos o rápidos, así como secos o húmedos, y los hay de roca, como lo vimos, de residuos de suelo o tierra. Los flujos muy lentos se asimilan en ocasión a los fenómenos de raptación. Los flujos existen en una superficie fácilmente identificable, cosa que no pasa en la raptación, mientras que en la raptación probablemente no está. Aquí tenemos lentos, rápidos, muy rápidos y avalanchas. En los flujos también se puede medir la densidad. La densidad del flujo se mide mediante el porcentaje en peso de sedimentos en relación con el agua. Por ejemplo, 30% de sedimentos equivalen al 30% del peso total del agua correspondiente a los sedimentos. Si el porcentaje del peso en los sedimentos es mayor del 80%, se produce de detritos o de lodos. Si el porcentaje es menor al 80%, o sea, está entre los 80 y el 40%, se produce un flujo hiperconcentrado de sedimentos. Y si el porcentaje es menor al 25%, se produce un flujo de agua. Entonces aquí tenemos para medir la densidad dependiendo del contenido de agua y el peso unitario, así se puede determinar qué sería como concentración en sedimentos por peso. Hay también movimientos complejos. Con mucha frecuencia, los movimientos de un talud incluyen una combinación de dos o más tipos de deslizamientos descritos. Podemos empezar siendo un rotacional y pasar a un flujo. Esto se le denomina movimiento complejo. Aquí tengo un resumen sobre qué sería el movimiento, la topología, la vegetación, el drenaje y la pendiente para que tengan allí para ustedes tener ahí desde los caídos, como ya lo vimos hace un rato, raptación, deslizamiento nacional, deslizamiento traslacional, deslizamientos por flujos de detritos, avalanchas de detritos. Bueno, para la caracterización vamos a tener que, junto con el tipo de movimiento, es importante definir las características que posee en cuanto a secuencia, actividad, estilo, velocidad, humedad, que es más o menos como lo que tengo aquí en esta tabla de acá. Entonces, el tipo de material, entonces vamos a tener desde roca, residuos, tierra o lodo, aquí está lo que sería la clasificación. Se proponen términos para la humedad, entonces como seco, húmedo, mojado, muy mojado.
El estilo, Barnes, que fue como esta clasificación general, está una nomenclatura de la actividad de deslizamiento cuando aparecen conjuntamente diferentes tipos de movimiento. Complejo, compuesto, múltiple, sencillo. Entonces aquí tendríamos diferentes tipos de estilos. Estado de actividad. De acuerdo con el estado de la actividad, los deslizamientos se clasifican en activo, activado, suspendido, inactivo, dormido, abandonado, estabilizado y relicto, que serían los diferentes tipos de estados de actividad. Secuencia de repetición se refiere a los movimientos que se inician en un área local y progresan o se repite en determinada dirección. Barnes recomienda utilizar terminología de progresivo, retrogresivo o sucesivo y ampliándose, alargándose, confinado o disminuyendo. La velocidad del movimiento es uso de escalas de velocidad de movimiento propuesta por el Transporte Research Board de los Estados Unidos, la cual se considera como una escala única o de tasa de movimiento. En algunos casos ocurren diferentes velocidades de los diversos modos de movimiento, razón por la cual cada uno de ellos se ha definido por separado. La velocidad del movimiento tiene gran influencia sobre el poder destructivo de un deslizamiento. Generalmente los deslizamientos extremadamente rápidos corresponden a caídas de gran violencia, ocasionalmente con muchos muertos y cuyo escape es poco probable. Entonces aquí tenemos diferentes velocidades de movimiento con el poder destructivo. Obviamente tenemos, puede ser lento o rápido, raptación, estaría la velocidad, hasta caídas de rocas y obviamente que otro aspecto de la velocidad es que permite monitorear el desarrollo del proceso. Con el tiempo el monitoreo es demasiado importante, especialmente en zonas urbanas o cuando estas amenazan una obra importante de infraestructura, por ejemplo, vías, presas, oleoductos y demás. La velocidad se monitorea y utiliza kilómetros, como vamos a ver más adelante, para movimientos que no son muy rápidos y mediante equipos remotos para deslizamiento de flujos de gran velocidad. Entonces, para el tamaño de un fenómeno, se utiliza la clasificación propuesta por Ley. El volumen determina la magnitud del riesgo, generalmente a mayor volumen, mayor es el riesgo. Sin embargo, flujos o avalanchas, la velocidad puede ser más importante que el volumen total del deslizamiento. Entonces, aquí tenemos los diferentes tamaños. Para de flujos de avalanchas, como tienen otras características a medirse, se utiliza una clasificación que es la de Jacob, que se propuso un sistema de clasificación de flujos y avalanchas teniendo en cuenta el tamaño, el caudal de flujo, el área de sedimentación y una descripción de las consecuencias potenciales. Entonces aquí estaría como los factores, el volumen, la descarga, el área inundada o cubierta por sedimentos, que estaría diferentes tipos o clases. Y aquí estaría como las consecuencias. Vamos a hablar de los mecanismos de falla. La mayoría de los taludes creen que son estables o estáticos, pero realmente son sistemas dinámicos en evolución. Un talud estable puede estabilizarse con el tiempo y la ocurrencia de un deslizamiento es un fenómeno propio de este proceso. Entonces yo estaba supuestamente estable, siendo yo, por ejemplo, un talud, y resulta que ocurrió un sismo y yo tenía procesos de inclinación. Por lluvia se penetró el agua, afectó el material, pues en un momento de un sismo generó falla y pude desplazar. Cuentan que un talud era estable. Pasaron años y muchas lluvias, terremotos y etcétera, pero el talud no falló porque se suponía que era estable. Sin embargo, un día cualquiera llovió y el talud falló. ¿Por qué falló? Es la pregunta. El talud era estable, pero con el tiempo sufrió un deterioro que lo dejó listo para que un elemento activador produjera la falla. Por eso se requiere conocer detalladamente lo que ocurre dentro de un talud
para poder diagnosticar correctamente su comportamiento. Este diagnóstico es un aspecto fundamental en la ciencia de estabilidad de saludes, ciencia en línea de que es estricta de la línea de técnica, y los que ustedes, los ingenieros civiles, van a tener que encontrarse y toparse si siguen una línea, la línea de geotecnia. Si el diagnóstico es equivocado, las medidas remediales y los procedimientos de esterilización fracasarían. Es una herramienta importante y de mucha utilidad para la planificación y ejecución de las actividades de ordenamiento territorial, ya que el identificar las áreas a las cuales se pueden estar susceptibles a que sean o amenazadas por un fenómeno de remoción en masa, pueda poderse tomar medidas legislativas para que si ocurre, no ocurre tantos. Entonces, ¿qué factores hacen que una talud pueda ser más propenso a que se genere o en el futuro pueda generar un fenómeno de remoción en masa? Entonces, tenemos la litología. Vamos a hablar de esos factores. Comenzamos con la litología. Cada litología o formación geológica posee un determinado patrón de comportamiento. Ejemplo, un granito y una caliza bajo condiciones similares de características diferentes del perfil técnico y presentan un comportamiento diferente. El material más resistente será el granito y el más débil será la caliza. Si el material que conforma el talud está formado por varios tipos de roca o suelo, el comportamiento geotécnico del conjunto es diferente cada uno de los materiales por separado. En el caso de los suelos residuales, donde el material completamente está descompuesto, tiene un comportamiento muy diferente al material menos descompuesto, saprolito o la roca. Entonces, aquí tenemos índice de susceptibilidad. 1 es menos y 4 pues obviamente va a ser mayor susceptibilidad. Rocas ígneas 1, rocas metamórficas 2, rocas sedimentarias 3 y fragmentadas o sueltas 4. La propiedad del suelo no consolidado. Se considera como suelo no consolidado a los horizontes de suelos más superficiales. Como mencionábamos en la clase de rocas, meteorización y suelo. Es aquello en el de lo no consolidado que está encimita de la roca. La profundidad influye en los desastres en el aspecto de que estos horizontes son los que por lo general absorben el agua y son en el que se establece la vegetación. Si el suelo absorbe una gran cantidad de agua, una alta retención de humedad y una profundidad considerable, el peso del agua puede hacer que esta capa de suelo se desprenda y se produzca un deslizamiento. Aquí tenemos el rango de profundidad, entonces entre más profundo, más. La plasticidad del suelo, que se refiere a la capacidad del suelo a adoptar una forma que es sometida a una fuerza externa, facilidad o dificultad de desprenderse en pedazos, para determinar así el índice de plasticidad. Entonces, suelos no plásticos tienen una alta susceptibilidad y suelos muy plásticos tienen una muy baja susceptibilidad, porque ellos tienden a deformarse, a acomodarse no a la situación, mientras que los no plásticos son rígidos y eso hace que sean muy susceptibles al deslizamiento. La estructura del suelo, la forma en que las partículas del suelo se juntan, está relacionado a la permeabilidad. Esta estructura influye de manera directa en la erosión potencial del suelo, ya que mientras más masiva sea la estructura del suelo, sienta más riesgo de erosión, ya que se reduce la infiltración y por consiguiente hay más escorrentía superficial. Entonces, es común que los deslizamientos ocurran a lo largo de las superficies de debilidad existentes entre el suelo y la roca. Discontinuidades, fracturas, planos de estratificación o superficies del macizo o taludes, como ya lo vimos anteriormente. La tectónica obviamente produce los efectos de fallamiento y fracturamiento, por allí también puede el agua penetrarse y se las juntas de esas fallas, de esas fracturas, y obviamente produce meteorización y debilidad. Y ahí también se pueden depositar materiales blandos dentro de la junta. Aquí, si esto es una junta fresca, en estado fresco, es decir, es bien hecha, una fractura, allí va a empezar a penetrarse material más fino, va a generar presiones
y puede al paso de los años generar un desprendimiento de material. Esto, por ejemplo, puede generar volteo. La geomología. Los procesos actuales y pasados en la base para los procesos son la base para los procesos que van a ocurrir, como vimos en clase de geomorfología. Por ejemplo, una ladera afectada por procesos tectónicos posee una morfología diferente a una afectada principalmente por procesos de depositación, como vimos en la clase anterior. El comportamiento de los taludes depende de las características de la geomorfología general del sector. Entonces, aquí hay otro factor, el estado de meteorización. El otro factor, obviamente, como un material muy meteorizado es más susceptible a un deslizamiento de aquel que está en roca sana. La pendiente y el relieve. La pendiente se refiere al ángulo que forma cualquier parte de la superficie terrestre con la horizontal. Ya lo hemos visto al comienzo de esta clase. Tenemos los grados en porcentaje en relaciones de distancia. Pero resulta que yo tengo mayores pendientes, mayores a 45, voy a tener una alta probabilidad, alta susceptibilidad de generar deslizamientos. El clima y la hidrología. La presencia o ausencia de agua y temperatura definen las condiciones para los procesos de meteorización física y química, ya lo hemos visto. Los taludes bajo diferentes condiciones climáticas forman perfiles diferentes que se comportan de forma diferente. Las fuerzas que actúan dentro de un talud cambian al modificarse esas condiciones ambientales. Entonces, aquí tenemos diferentes precipitaciones milímetro por día y cómo genera tanto inundaciones como deslizamientos. Hay que tener que la ocurrencia de lluvias excepcionales van a generar procesos de deslizamientos y avalanchas. Se realizó el corte y en la primera temporada de lluvia se activó y se generó un deslizamiento de tipo rotacional. La carretera se estudió hace muchísimos años, se produjo por estación, finalmente en una temporada falló. Hidrogeología. Se debe tener en cuenta las zonas de infiltración en la parte superior, saludos, o sea, aquí. La conductividad hidráulica, mejor conocida como permeabilidad, y la porosidad de los materiales. La conductividad facilita la llegada de corrientes de agua y la porosidad afecta la capacidad de almacenamiento de agua y salud. Sismicidad. En el caso de un sismo existe el triple efecto: el aumento del esfuerzo cortante, disminución de la resistencia por aumento de presión de poros y la deformación asociados a la onda sísmica. En el caso de suelos granulares saturados se puede llegar a la falla, al cortante y a la licuación. Cobertura vegetal, pues obviamente esto es más que obvio, esta protege el suelo de la erosión. Si yo quito esta cobertura voy a generar desestabilización y por el refuerzo de la acción de las raíces y por la producción orgánica, la cual puede ayudar a cementar las partículas del suelo. Esto es de manera lógica. Entonces, dependiendo del material o de la vegetación que yo tenga allí, voy a tener pues obviamente una susceptibilidad mayor. Donde el suelo es desnudo va a ser la mayor susceptibilidad. El efecto antrópico del hombre induce cambios en el medio, cambios topográficos, bueno, una influencia bastante grande y pues sobre hacer activación de deslizamientos. Las actividades antrópicas como el uso de la tierra, las prácticas de agricultura, la construcción de carreteras y la irrigación, entre otras, son factores determinantes en la ocurrencia de deslizamientos. Por ejemplo, modificación de las cargas, aplicación de cargas extremas en esta parte de aquí, tales como muertos de anclaje, cimentaciones de estructuras y otras cargas que por su naturaleza pueden producir esfuerzos importantes sobre el talud y generar la estabilidad. Entonces, el terreno en la parte alta del talud no se generó un sobrecargo, aquí no, entonces es diferente este tipo de efectos. Y en la parte, y aquí digamos que cargo esta parte alta del talud. Excavaciones al pie del talud, cortes, como un corte a favor o no de la estratificación puede aquí no tener problema, pero aquí sí. Entonces aquí hay esas condiciones geológicas que me van a que se me pueda generar un deslizamiento.
Serían estas condiciones geológicas, condiciones geomorfológicas, procesos físicos, procesos antrópicos. Y cada uno de estos hay que estudiarlos. ¿Y qué se estudia de cada uno? Estar aquí en estas informaciones, en estas tablas de acá. Voy a hablar algo del análisis de estabilidad. De acuerdo a este análisis, hay diferentes relaciones, tipos de estudios, entre ellos la modelación matemática, que es la parte práctica de la ingeniería geotécnica, con el objetivo de analizar las condiciones de estabilidad de los taludes naturales y la seguridad y funcionalidad del diseño de taludes artificiales. Los objetivos principales del análisis matemático de los taludes son determinar las condiciones de estabilidad del talud, si es estable o inestable, y el margen de estabilidad, investigar los mecanismos potenciales de falla, analizar cómo ocurre la falla, determinar la sensitividad o susceptibilidad de los taludes a diferentes mecanismos de activación, la lluvia, los sismos. Esto es importantísimo porque este sería, al determinar esa susceptibilidad, poder dar llamados de alerta para saber si en un momento de lluvia o un sismo puede generar un deslizamiento, es decir, esto es prevención. Comparar la efectividad de las diferentes opciones de remediación o estabilización y su efecto sobre la estabilidad del talud, diseñar los taludes óptimos en términos de seguridad, confiabilidad y economía. Si vemos, si les vengo diciendo que en nuestro país es muy susceptible a que se generen estos eventos naturales, como la necesidad de tener profesionales aptos con conocimientos de la línea de geotecnia, siempre vamos a tener necesidad. Es decir, siempre alguien que se dedique a esta línea, en la medida de lo posible, va a poder conseguir trabajo de forma segura, más teniendo en cuenta todas las condiciones que tenemos en nuestro país o en nuestro territorio. Entonces, diferentes medidas y metodologías, límite de equilibrio, esfuerzo de formación continua, desconto esfuerzo de formación de elementos discretos. Esto creo que ustedes lo ven cuando vean taludes. Cinemáticos, estereográficos por taludes en roca, dinámico de quedos de roca, dinámica de flujos. Aquí yo señalé este porque digamos que yo en la clase de geología estructural les estaba explicando a ustedes la parte de estereografía, es para que ustedes puedan llegar a determinar este tipo de situaciones en forma de cuña, por ejemplo, como se ve, volcamiento. Investigación. La investigación de una ladera de talud o deslizamiento consiste en obtener toda la información posible sobre las características topográficas, geológicas, geotécnicas y ambientales que permitan hacer un diagnóstico de lo más preciso posible y un diseño efectivo de la solución o remediación. Es por eso necesario conocer cuáles son los parámetros básicos que afectan la estabilidad del talud o ladera y caracterizarlos completamente. Entonces hay diferentes tipos, partes o elementos que van a aportar a esa investigación de los mapas geológicos, fotografías aéreas, a piques, sondeos, ensayos, análisis geoeléctrico, sísmico, radar, mecánica de suelos, análisis climatológicos, topografía, mapeo y demás. Se debe examinar en tres aspectos a evaluar para la estabilidad, como es definir en tres dimensiones, análisis de las propiedades y características de los materiales y detectar los movimientos de o dentro de la masa y monitorearlos. Entonces, aquí hay una frase que resalto, la misión del ingeniero, geólogo o geotecnista es proveer la solución más apropiada a los problemas detectados con base en los beneficios técnicos, costos, constructividad, limitaciones ambientales de propiedad y seguridad pública. Aquí está todo lo que hay que estudiarle a un deslizamiento. Patrones de drenaje, marcas de erosión, grietas transversales, ahí está, se los dejo allí marcado. Reconocimiento en el sitio, análisis de información existente, cómo sería su estudio, estudio de las características superficiales, investigación en campo, investigación en laboratorio, elaboración del modelo conceptual, matemática, instrumentación y monitoreo, elaboración del plan de manejo y diseño de obra de remediación. Con una investigación preliminar, aquí sigue el diagrama de flujo hasta llegar al trabajo terminado.
Para realizar eficientemente este trabajo hay que asegurarse un equipo interdisciplinario, integrado por ingenieros geotecnistas, geólogos, hidrólogos, forestales, topógrafos, laboratorios y geotecnólogos, y otros especialistas que deben conformar un equipo de trabajo. La tecnología de la estabilidad de taludes ha tenido un gran desarrollo en los últimos años y existe una gran cantidad de herramientas, recolección de datos, ensayos de laboratorio, así como de software para el modelamiento. Entonces aquí está muy bien determinado eso para llegar a un manejo del riesgo. Instrumentación, si vamos a hablar de instrumentación y monitoreo, tiene por objeto monitorear en el tiempo el comportamiento de un talud o un deslizamiento. La utilidad del instrumento de campo radica en la posibilidad de obtener información del comportamiento en tiempo real y medir algunos parámetros geotécnicos que controlan el mecanismo de falla. O sea, aquí estaría todo lo que uno podría, en teoría, hacer siempre que hay un deslizamiento, poder tener desde radares hasta investigaciones geológicas, dando por toma de muestras y ensayos de laboratorio. Eh, Planeación del programa de monitoreo, determinar tipos de medición se requieren, seleccionar los instrumentos específicos, planear la localización y número y profundidad de instrumentación, escoger la metodología de lectura, manejo y presentación de los datos. Obviamente eso es un volumen muy importante del estudio de un deslizamiento. Tipos de instrumentos, controles topográficos, extensómetros superficiales, inclinómetros, extensómetros desde el punto para profundidad. Aquí, por ejemplo, tenemos uno que nos va a medir en qué momento se va a deslizar y él va a tomar unas alertas, monitoreos, de telemetría de ondas eléctricas. Y bueno, aquí yo tendría los sistemas de instrumentación, arriba y abajo, dentro de la masa que se mueve. Y voy a colocar aquí unas recomendaciones generales que hacer antes de que ocurra un deslizamiento. No compre o alquile lotes o personas propensas a deslizamientos. Convencer por promesas fáciles e ilusorias para obtener un lote de una casa. Probablemente la quieran en zona de susceptible de deslizamiento. Recurra a las entidades que facilitan vivienda segura y legal. Organice y emprenda acciones de prevención de deslizamientos. Asesórese antes de construir su casa. Obviamente, por quienes lo van a asesorar, ustedes civiles. No haga banqueos o cortes en la montaña, sino es totalmente seguro de la resistencia de la era. No construya con materiales pesados en terrenos débiles. Que el agua se infiltre en el interior de las montañas. ¿Qué hacer antes? Grietas en la ladera. Bueno, aquí está como para su lectura. ¿Qué hacer durante? Si cuenta con algunos segundos apuros en la señal de alerta o alarma, evite el pánico, él es su principal enemigo. Si es posible, ayude a niños, ancianos, minusválidos y personas nerviosas. Si puede ser víctima de deslizamiento gradual o relativamente lento, no deje para la última hora su evacuación. Procure advertir a todos sus vecinos sobre el después, pues obviamente no pise en forma indiscriminada y tenga mucho cuidado para columnas, paredes o vigas que hayan quedado débiles. Tenga mucho cuidado si tiene que encender fuego, mueva personas lesionadas. Bueno, ¿qué hacer después? Ahí está. Y con esto terminamos la clase magistral de esta semana.